presenta. Es lunes y ya lo sabe, empezamos cara a cara. Hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante que surgió o resurgió de alguna manera la semana pasada con la presentación de un informe que se elaboró a nivel nacional acerca de la transparencia o, en su caso, como el nombre del informe lo indica, opacidad en el Poder Judicial en México, y para ello vamos a tener en esta mesa de análisis al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y también a Samuel Montoya Álvarez, quien es el comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información. Comenzamos. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches, bien, magistrado. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya lo introducía en ese inicio. Vamos a estar abordando el tema de un informe que se presentó hace una semana aquí en Zacatecas de la mano del ISAI, precisamente en un evento que tuvo lugar en la capital y en el que se presentaron los datos del informe denominado Injusticia Abierta, Opacidad, Ranking de Opacidad Judicial en México. Lo elabora una organización X, Justicia para Mujeres, y en este se abordan una serie de indicadores. En global son 10 los indicadores que se abordan, y como conclusiones generales de entrada plantear que todos los estados o todos los poderes judiciales de los estados aparecen reprobados con menos del 50% de cumplimiento, pero lo que nos atañe, que es Zacatecas recibe una calificación más o menos del 10% de cumplimiento y se estaría colocando dentro de este ranking como el séptimo estado o el séptimo poder judicial estatal más opaco, de acuerdo a este estudio. Entonces, esto es en términos generales, pero empezando para desmenuzar un poco más el estudio, ¿qué nos dice este informe? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Saludo con mucho respeto al magistrado presidente. La semana pasada tuvimos una visita del comisionado nacional Joel Salas, en el que nos presentaba un cuestionario. Es un cuestionario que X Justicia hace a todos los poderes judiciales del país. Hace 10 preguntas. Dentro de esas 10 preguntas, una de las que más sobresalió ese día y que fue casi la parte central, es la publicación de las sentencias en el tema de lo que establece la ley, o bien de lo que establece la transparencia. En el tema de la transparencia, nuestro artículo 43 de nuestra ley y el propio 73 de la Ley General establece que ya en específico que los poderes judiciales deberán tener algunas obligaciones. Esto dice que las versiones, publicar las versiones públicas de las sentencias de interés público. El tema encaja, y yo creo que esa es la palabra clave, el tema, el interés público. ¿Quién determina el interés público? Y en ese sentido hay un concepto que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tiene perfectamente bien definidos los conceptos de interés público, y por lo cual dice no pueden ser todas las sentencias, porque no todas las sentencias son de interés público. Entonces nosotros como órgano garante establecemos el criterio de que es importante que los poderes judiciales de los estados tengan ese interés proactivo de publicar en una versión pública. Sí, claro. ¿Qué es la versión pública? La versión pública es el que se pueda textar todos los datos personales de los que participa, tachar, para que no puedan la persona que lea la sentencia lea el sentido de la sentencia, pero no en contra de quién o a favor de quién, y los datos que en algún momento se señalan. Nosotros vemos que hay ya 4 organizaciones, dentro de ellos X Justicia, que han estado promoviendo, que es México Evalúa, Lo Justo es que Sepas, y ya tienen reformas en lo que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, solicitando que se quite ese concepto de interés público. Porque precisamente, y partiendo de ese tema de interés público, el estudio de Injusticia Abierta de esta organización, X Justicia, una de las preguntas que hace es
cuántas de las sentencias emitidas son consideradas de interés público. En el caso de Zacatecas se informó que ninguna fue considerada de interés público y por lo tanto estuvo entre los estados Zacatecas que dijo que no publica ninguna sentencia. ¿Cómo se toman estos datos desde el Poder Judicial? ¿Qué lectura se les da? Bueno, muy agradecido por la oportunidad. Gracias por en primer término. Sí, quien elabora este estudio, que es la organización X Justicia para las Mujeres, hace un calificativo, yo creo que muy duro, diciendo que todos los poderes judiciales del país estamos reprobados. En transparencia. En transparencia. Y el punto de partida es lo que ya comentaba el comisionado presidente. Se dice que los poderes judiciales del país no publicamos nuestras sentencias. Y partiendo de ese supuesto de que los poderes judiciales del país no publicamos las sentencias, entonces pues el estudio concluye en que todos los poderes judiciales reprobamos. Tenemos calificaciones muy bajas. Pero aquí tendríamos que nosotros señalar, y en realidad publicar todas las sentencias, ¿es obligación de los poderes judiciales, sí o no? Yo creo que esa es la parte central. Desde el punto de vista de X Justicia, sí, los poderes judiciales tenemos que publicar todas las sentencias, porque dice X Justicia en ese estudio, todas las sentencias tienen que ser de interés público. Esa es la base de la que parte X Justicia. Y sí, ese es su punto de partida y dice, todas las sentencias son de interés público y por lo tanto todas las sentencias que se dicten en el país tienen que estar publicadas, por eso la calificación de todos los poderes judiciales es muy baja. X Justicia promovió un amparo en contra del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Así es. Y en ese amparo el punto central es ese, que nosotros en el Estado de Zacatecas, los jueces, no publicamos nuestras sentencias. Se nos estaba reclamando eso, incluso se reclamó la constitucionalidad de ese artículo 73 que mencionaba el comisionado presidente, de la Ley General de Transparencia y el artículo 43 de la ley local, porque se decía, el hecho de que la ley diga que solamente se deben publicar las sentencias que sean de orden público, vulnera un derecho fundamental establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal, que es el deber de transparencia. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de dar respuesta a ese amparo, nosotros dijimos que no estábamos incumpliendo porque la ley no nos obliga a publicar todas las sentencias. Ese agregado del interés público pues es fundamental. El estudio dice, al establecerse que se deben publicar las sentencias que sean de orden público, de interés público, entonces eso abre la puerta para que cada poder judicial diga qué es el interés público. Y eso no es verdad, porque la propia Ley General de Transparencia que obliga en todo el país, establece, crea, permítaseme decirlo de esta manera, crea el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Y cuál es la función, entre otras, del Sistema Nacional de Transparencia? Fijar reglas para todos los sujetos obligados a fin de homologar, de estandarizar esa información que debemos rendir. Y en ese sentido, ¿bajo qué criterios entonces el Poder Judicial de Zacatecas dice que ninguna sentencia es de interés público? Ese Sistema Nacional de Transparencia, creado por la Ley General de Transparencia, también se le otorga en esa ley la facultad de fijar lineamientos dirigidos a todos los sujetos obligados. A esos lineamientos que tienen el carácter de obligatorio nosotros tenemos que acudir y acudimos. Y esos lineamientos dicen, en el caso específico, por interés público, los sujetos obligados deben entender aquellos asuntos en donde durante su trámite se haya discutido alguna cuestión que tenga una trascendencia jurídica y social, que lo haya convertido en un asunto de interés nacional. Ese es el concepto obligatorio fijado por el Sistema Nacional de Transparencia al que nosotros acudimos. No es un concepto propio del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, es un concepto derivado de unos lineamientos establecidos por el Sistema Nacional que son obligatorios. Con esos lineamientos, que ya comenté en qué sentido se pronunciaron, nosotros decimos un asunto que en su trámite haya abordado una cuestión de interés nacional no hemos tenido.
Por eso no hemos publicado una sentencia, porque sí hay que dejar algo muy en claro. Nosotros resolvemos asuntos de naturaleza penal, de naturaleza familiar, mercantil, civil, en donde fundamentalmente hay dos partes que están discutiendo un asunto que les involucra a ellos en lo particular. Entonces, no es un asunto que sea de interés nacional el que nosotros estemos resolviendo un asunto de desahucio, por ejemplo, de un crédito mercantil, de un asunto de naturaleza penal. Entonces, nosotros estamos basados en unos lineamientos fijados por el Sistema Nacional de Transparencia. Eso argumentamos en el amparo. Y cuando se resolvió el amparo, porque ya se resolvió el amparo por parte de un juez de distrito, dijo: el artículo 73 y el artículo 43 son constitucionales, están acordes a lo que establece la Constitución. Se resolvió también que nosotros, al seguir esos lineamientos, lo estábamos haciendo de manera correcta. Pero no solo eso, sino que en el juicio de amparo también fue convocado el Sistema Nacional a través de su Consejo Nacional, es decir, fue convocado el Instituto Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia obviamente defendió los lineamientos que fijó para los sujetos obligados. Y nos concedió la razón el juez de distrito diciendo: el Poder Judicial de Zacatecas está actuando de manera correcta porque el Poder Judicial de Zacatecas ha dicho: no tenemos una sentencia, no tiene una sentencia que se haya dictado y que reúna el concepto de interés público, o al menos nadie ha demostrado que exista una sentencia dictada con esas características. Vamos a seguir después de hacer un corte con este tema, porque se menciona una palabra que creo que es importante también en esta cuestión de la transparencia, que es la proactividad, ¿sí? Que también es algo que se abordó dentro de este estudio y que implica que los sujetos obligados, o en este caso el Poder Judicial, tengan iniciativa a favor de la transparencia, independientemente de lo estricto que le puedan marcar las leyes, que tengan esa iniciativa por transparentar hacia la población información. Entonces, vamos a regresar con eso, pero hacemos primero un corte y volvemos. ¿Cómo no? Vuelve la gran Expoferia del Colchón a Super Colchones, con precios directos de fábrica. Además, 1,499 colchones a 1,499 pesos cada uno. Y por si fuera poco, box gratis en modelos seleccionados. La gran Expoferia del Colchón está en todas nuestras tiendas. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Él es mi papá, Oscar, y nunca ha aprovechado el hot sale en Amazon. ¿En serio, pa? Siempre busca las mejores ofertas. Le gusta hacer las cosas a su manera. Ándale, pa, está buena la oferta. Y el envío es gratis. Este hot sale ayuda a un primerizo de Amazon a disfrutar las increíbles ofertas. Te invitamos a la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2019. Conmemorando el aniversario luctuoso del poeta zacatecano Roberto Cabral del Hoyo. Te esperamos en Plaza de Armas del 24 de mayo al 2 de junio. Estado de Zacatecas. En la Universidad de la Veracruz tenemos la mejor oferta educativa para ti, desde secundaria y preparatoria. Consolidamos tu preparación para que tengas acceso a nuestras 19 licenciaturas, 2 especialidades y 2 maestrías. Además, ofertamos planes educativos en línea. Visita nuestras instalaciones y forma parte de la comunidad VC. Somos la ciudad colonial más bonita de todo México. Forjamos nuestro carácter en un lema extraordinario: el trabajo todo lo vence. Son muchos los momentos que nos han convertido en una capital llena de riqueza cultural. Por todo eso y más, Zacatecas y más.
Estamos en Cara a Cara hablando sobre ese estudio de injusticia abierta, ranking de opacidad judicial en México, y precisamente hablábamos de ese conflicto que hay en torno al concepto de interés público dentro de este estudio, cómo lo concibe el Poder Judicial de Zacatecas, cómo se ve desde el Instituto de Transparencia esta forma de entender el interés público que está basado en unos lineamientos nacionales, o si el término de proactividad que también se maneja en la transparencia pudiera llevar a que se pudieran publicar ciertas sentencias independientemente de los lineamientos fijados. Sí, nosotros primero iríamos a lo que dice el artículo 8 en su fracción sexta sobre el tema de la máxima publicidad. Entendiendo que el acceso a la información es un derecho humano que está avalado por la Constitución, además de los tratados internacionales, que son parte ya de nuestra normatividad en el país. Entonces, en el tema de la máxima publicidad, que establece que todos los sujetos obligados tendrán esa responsabilidad de dar a conocer a la sociedad el trabajo que se realiza, y en el caso de los poderes judiciales, las sentencias, que se pudieran estar publicando todas las sentencias en su versión pública. Nosotros entendemos que, si bien es cierto, esa palabra de interés público pudiera ser muy subjetiva, y la entendemos de esa manera, porque para lo que a lo mejor para una persona es interés público, para la otra no le es. Es un tema que nosotros entendemos que es complicado poderlo definir. Por eso nosotros apostaríamos más a que las sentencias pudieran ser publicadas, precisamente en lo que acertadamente comentaba, en la transparencia, en el tema de proactividad. El tema de proactividad, en nuestro artículo 63 al 66 de nuestra ley, establece que la proactividad será ese conjunto de acciones que pueda realizar un sujeto obligado más allá de lo que la ley le puede establecer. Esa es la proactividad, es adelantarse a. ¿Se estaría viendo entonces que quizá esa proactividad está faltando en el Poder Judicial estatal, o cómo lo ven desde el ISAI? Yo creo que sí, nosotros le apostaríamos e invitamos a que esa proactividad sea adoptada por el Poder Judicial, en sentido de que si la ley en un tema rígido de una frase que es interés público no está definido, y que puede jugar esa parte a favor o con cierto concepto diferente, nosotros apostaríamos a que la proactividad, a razón precisamente de que las sentencias en su versión pública puedan ser conocidas. ¿Qué es lo que va a dar? Nosotros entenderíamos al tema social, que la sociedad va a ver cuáles son los criterios, los estilos y la fundamentación que tienen los jueces en sus diferentes ramas del derecho para poder dictar una sentencia. Y si esta sentencia en su momento está ajustada a derecho, es justa porque le está poniendo una sentencia a alguien que cometió un delito o que generó alguna falta en el tema civil, familiar, entonces nosotros apostaríamos a que el tema de proactividad es: yo me adelanto, y como sujeto obligado, Poder Judicial, pudiera yo adelantarme y poder publicar antes de que la ley me lo diga. El día 15 de marzo de este año, dos diputadas del Congreso de la Unión ya tienen esa iniciativa de que todas las sentencias de todos los poderes judiciales, inclusive el propio federal, sean totalmente públicas y sean dadas a conocer a la sociedad, que finalmente ese es el objetivo principal. El acceso a la información es para que toda la sociedad conozca todo lo que hacemos los entes públicos, que tenemos un ingreso o un presupuesto público, y que en razón a eso tenemos que dar a conocer todas nuestras actividades dentro de nuestros ámbitos de trabajo. En el tema de la proactividad, no sé si quiera decir algo. Sí, cómo no. Nosotros en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas no estamos de ninguna manera cerrados a la posibilidad de publicar nuestras sentencias. No es así. De hecho, nosotros preparamos y tenemos lista ya una herramienta tecnológica para hacer las versiones públicas de las sentencias, porque hacerlo de manera manual sería muy complicado. La sentencia, estarle quitando nombre por nombre, dirección por dirección, o sea, aquellos datos que pudieran hacer identificables a las personas que participan en el juicio, es muy complicado.
Entonces desarrollamos una herramienta tecnológica para que nos haga la versión pública prácticamente de manera automática. La herramienta está lista. Creo que eso muestra que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas es proactivo en ese sentido. Pero lo que nos ha detenido, uno, fue la promoción de ese amparo, en donde nosotros dijimos, nosotros estamos actuando de manera correcta porque esa es la normatividad actualmente vigente. Y nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, que a pesar de que se cuestionó la constitucionalidad de esas normas y que se mandó llamar al sistema nacional, que el juez de distrito nos concedió la razón. Ahorita la sentencia del juez de distrito está cuestionada y está por resolverse un recurso de revisión. Se nos está acabando el tiempo, ya nos queda poquito y me gustaría tratar un tema que tiene que ver con esto también de la proactividad y de los recursos que se le invierten a la transparencia en el Poder Judicial, porque era otra de las partes también que se incluyen en el informe, que es el presupuesto que se le destina, por ejemplo, a las unidades de transparencia. Y usted en la presentación de ese evento, en su discurso, hacía referencia a que el presupuesto es tan limitado que o se lo dan a partes operativas en juzgados o se lo dan a la unidad de transparencia y pues se decantaron por dárselo a la parte operativa. ¿Cómo está ese tema? Bueno, sí, un presupuesto como tal destinado a la unidad de transparencia no lo tenemos, precisamente porque los recursos, no solamente para el Poder Judicial, en el Estado y en el país son muy limitados. No destinamos un presupuesto específico para la unidad de transparencia, pero eso no significa que no estemos trabajando. Durante 2 años consecutivos, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas ha sido calificado con un 100% de cumplimiento en lo que sí son nuestras obligaciones. A lo que estamos obligados, nosotros cumplimos sin reserva y por eso se nos ha calificado con un 100%. Entre esa información es la información de oficio, digamos, que hay que publicar, que tiene que ver con salarios, presupuesto que se destina a viáticos y cuestiones de ese tipo. Está colocado sin ninguna reserva. Y por eso se nos ha calificado con un 100% de cumplimiento. Esta no es una obligación que derive de la ley. Pero a pesar de que no le tenemos destinada a la unidad de transparencia un presupuesto específico, la unidad de transparencia está trabajando y no fue necesario destinarle un presupuesto para que de todos modos tengamos ya una herramienta tecnológica para la publicación de las sentencias. Con los limitados recursos que tenemos, la unidad de transparencia y el comité de transparencia están trabajando desde mi punto de vista de manera adecuada. En este tema retomo una declaración precisamente del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Joel Salas. Él respondía de alguna manera en su discurso a lo que usted presentaba de las limitaciones presupuestales y mencionaba que sería conveniente analizar cómo está la administración de los recursos para las distintas labores sustantivas del Poder Judicial. Estoy citando de manera directa al comisionado. Esto fue un llamado a revisar la distribución del recurso al interior en cuestiones que ya se han hablado después en el Poder Judicial, que es el tema de los altos salarios, quizá, o de a dónde se está destinando, quizá, aparte. Sí, nosotros estaríamos dispuestos, sin ninguna restricción, la revisión de cómo gastamos los recursos que se nos entregan, porque cada peso que se gasta en el Poder Judicial tiene un destino muy específico y está sujeto a cualquier auditoría y la aceptaríamos sin ninguna duda y sin ninguna restricción. Ya nos va quedando poco, nos vamos a este lado y voy a leer una conclusión del informe que dice que actualmente, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en este informe, actualmente, y cito otra vez de manera directa, de manera textual, todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto, así lo dicen. Usted mencionaba que eran sentencias duras las que hacía el informe. Bueno, esta es una de las conclusiones. Actualmente todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto a la discriminación, a la violencia, a la arbitrariedad, la corrupción y el abuso de poder. En ese sentido, nosotros coincidimos y establecemos que esa parte proactiva, nuevamente yo me gustaría cerrar con el tema de transparencia proactiva y tal cual lo establece el artículo 163, donde dice que las políticas o las actividades proactivas que los sujetos obligados puedan realizar, en realidad todo va a un solo sentido, lo que demanda la sociedad, y que sea identificadas las metodologías finalmente
que la sociedad está demandando. Esto quiere decir que la sociedad quiere saber qué está pasando con todos los poderes, así como en el legislativo, en el ejecutivo, en el tema del judicial. Creo que el tema de la transparencia proactiva, yo me quedaría con esa parte como conclusión, es ir más allá de lo que establece la ley. ¿Con qué objetivo? Con dar acceso a la información, con dar transparencia a la sociedad, y finalmente la sociedad, al momento de tener esas sentencias publicadas, creo que puede tener un mejor concepto de si se está haciendo justicia o no se está haciendo justicia respecto a las sentencias que pueda haber publicadas día a día en diferentes temas del Poder Judicial. Creo que el tema de la... Y vaya, aplaudo mucho que el Poder Judicial en Zacatecas ya tenga ese sistema. Entonces yo creo que ya están a un paso solamente de tener ese adelanto, esa voluntad del Pleno del Tribunal del Poder Judicial, para que puedan adelantarse a lo que en algún momento va a ser, por reforma, va a ser una obligación. Entonces, en algún momento... ya casi nos tenemos que ir, ya para quedarnos con eso, nos quedan 20 segundos, nos quedamos con esa herramienta que ya está de manera proactiva y que pronto podremos estar viendo la publicación de algunas sentencias. Yo espero que no pase mucho tiempo y que se pueda examinar la labor que realiza el Poder Judicial en una labor muy importante, que es el dictado de las sentencias, pero esperemos nosotros también el resultado de ese amparo que ahorita está en revisión. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya nos vamos. Mañana los veo en la tercera emisión a las 8, como siempre. Bonita noche.